22 de junio de 1993. El doctor Charles Epstein, un respetado genetista, llega a casa en California y encuentra un paquete inesperado esperando en su buzón. El paquete no tiene dirección de remitente y no ofrece ninguna pista sobre quién lo envió. Dentro de su hogar, Epstein menciona brevemente la misteriosa entrega a su esposa e hija, compartiendo un momento de curiosidad alegre. Lleva el paquete a su estudio privado, sin saber de su verdadero peligro. Momentos después, una explosión interrumpe la tranquilidad del hogar, dejando a Epstein gravemente herido. Solo 2 días después, el 24 de junio, el profesor David Hillerter de la Universidad de Yale recibe un paquete similar en su oficina. Cuando Hillerter abre el paquete, otra explosión ocurre, hiriéndolo gravemente. Estos incidentes consecutivos rápidamente reavivan la alarma nacional, confirmando los temores de que después de un largo periodo de silencio, el notorio criminal conocido como el Unabomber ha reanudado su campaña violenta. El hombre detrás de estos ataques, Ted Kaczynski, fue una vez reconocido como un matemático brillante, un ex profesor y graduado de Harvard. Su camino de vida tomó un giro perturbador después de una serie de experimentos psicológicos controvertidos durante su juventud, afectando profundamente su estado mental y visión del mundo. Impulsado por un profundo resentimiento hacia la tecnología y la sociedad moderna, Kaczynski pasó casi 2 décadas orquestando una serie de ataques diseñados para infundir miedo y comunicar su ideología antitecnológica. Esta es la historia de Ted Kaczynski, el Unabomber, un intelecto dotado cuya cruzada peligrosa desafió a las fuerzas del orden y captó la atención nacional, llevando a una de las cacerías humanas más intensas en la historia americana. La historia de hoy es única. Se trata de la cacería humana más grande que el FBI jamás llevó a cabo para un solo individuo. De hecho, fue el 7º caso más grande en toda la historia del FBI, costando más de $80 millones, convirtiéndolo en una de las investigaciones criminales más grandes de la historia. Así que vamos a sumergirnos en la historia. El personaje principal es un hombre llamado Ted Kaczynski, un americano de ascendencia polaca. Es considerado uno de los criminales más peligrosos en la historia de Estados Unidos, conocido como el Bomber o el Unabomber. Lo llamaron así porque sus primeros objetivos fueron universidades y aviones. Antes de comenzar con los crímenes de Ted, volvamos a cuando era niño para entender qué lo llevó a convertirse en el Bomber. Ted nació en 1942 en una familia regular en los suburbios de Chicago. Su familia era de origen polaco, lo cual es obvio por su apellido, Kaczynski. Sus padres estaban educados y lo criaron con un fuerte enfoque en lo académico y la ciencia. Y de hecho, Ted resultó ser un genio. Fue claro desde temprana edad que era excepcionalmente inteligente y muy adelantado a sus pares. Sus padres lo presionaron aún más para que sobresaliera, queriendo que se mantuviera adelante. Ted se saltó 2 grados en la escuela y terminó estudiando con niños 2 años mayores que él. Aún así, se mantuvo como el mejor estudiante y el más inteligente entre ellos. Pero ahí fue cuando comenzaron los problemas. Ted empezó a sentirse solo. No podía relacionarse con su entorno o las personas a su alrededor. Sus compañeros de clase eran mayores y no estaban a su nivel intelectual, así que se distanciaron de él. Con el tiempo, su sensación de aislamiento creció. Afortunadamente, tenía un hermano menor llamado David, y Ted construyó un vínculo fuerte con él. David se convirtió en su amigo más cercano porque, en verdad, Ted no tenía otros amigos. Los 2 hermanos crecieron inseparables hasta 1958, cuando Ted terminó la escuela y comenzó la universidad en la Universidad de Harvard, nada menos a los 16 años.
tenía una beca completa que muestra qué tan brillante era. Pero su soledad se intensificó después de dejar a su familia y hermano. La brecha entre él y sus pares universitarios se hizo más amplia. A veces escribía cartas a su madre culpándola por presionarlo tanto que se perdió de una vida social normal. Aunque era intelectualmente dotado, emocionalmente y socialmente había sido cortado de su entorno debido a la presión de sobresalir. Durante su tiempo en Harvard, varias experiencias formaron los pensamientos oscuros que más tarde lo definirían. No entraremos en esos detalles todavía. Los guardaremos para el final de la historia, ya que revelan cómo Ted comenzó a transformarse en el bomber. Así que mantengan en mente sus años en Harvard. A pesar de todo, nada disminuyó su inteligencia. Se graduó con honores y en 1968, 5 años después, obtuvo un PhD en matemáticas de la Universidad de Michigan. Su tesis doctoral era tan avanzada que solo 4 o 5 matemáticos en el mundo podían entenderla. Ganó varios premios prestigiosos y fue publicada. Ted luego se convirtió en profesor de matemáticas en UC Berkeley, pero solo enseñó por 2 años antes de decidir renunciar. Y no solo renunció a su trabajo, renunció a la vida moderna por completo. Solo había aceptado el trabajo para ganar suficiente dinero para dejarlo todo atrás. Quería aislarse de la sociedad y vivir solo, alejado de la vida moderna. Ted tenía una filosofía extraña sobre la vida. Estaba en contra de la tecnología y el rápido avance que estaba comenzando a dominar las vidas de las personas. Estamos hablando de los años 1970, cuando las televisiones y computadoras apenas se estaban volviendo generalizadas y la gente estaba comenzando a depender de ellas fuertemente. Desde la perspectiva de Ted, la tecnología se suponía que daría a los humanos más libertad, pero en realidad les estaba quitando su libertad. Su filosofía era que la tecnología, creada para liberar a las personas, se había vuelto contra ellas y ahora las estaba controlando. Exploraremos más las ideas de Ted más adelante en la historia. Ted decidió aislarse completamente. Compró un pedazo de tierra en los bosques de Montana y construyó una pequeña cabaña allí. Su hermano David lo ayudó a construirla y de hecho apoyó la decisión, creyendo que Ted necesitaba paz debido a sus pensamientos perturbados. Así que, comenzando en 1971, Ted vivió en esa cabaña sin electricidad, plomería o baño. Cultivó un pequeño jardín y cazó animales pequeños como conejos. Se bañaba en el río y vivía lo que solo se podía describir como un estilo de vida primitivo. Ted tenía una bicicleta y ocasionalmente pedaleaba al pueblo cercano de Lincoln para visitar la biblioteca pública y leer. Eventualmente, se le acabó el dinero, así que comenzó a hacer trabajos ocasionales para sobrevivir. En un momento, incluso regresó a Chicago para trabajar en una fábrica de teléfonos manejada por su hermano David. Mientras trabajaba allí, Ted se enamoró de una compañera de trabajo. Le confesó sus sentimientos y salieron en algunas citas. Pero debido al comportamiento extraño de Ted, la mujer comenzó a sentirse incómoda y terminó la relación. Ted tomó el rechazo muy personalmente y se enojó extremadamente. Al día siguiente, David llegó a la fábrica para encontrar más de 150 notas esparcidas por todo el lugar, llenas de poemas crudos y ofensivos dirigidos a la mujer. Era obvio que Ted las había escrito. Una discusión mayor estalló entre los hermanos. David le dijo a Ted que limpiara el desorden y se disculpara, pero Ted se negó. La pelea escaló y David terminó despidiendo a su hermano. Después de eso, Ted inmediatamente regresó a su cabaña en el bosque y decidió quedarse allí solo por el resto de su vida. A pesar de esto, él y David continuaron intercambiando cartas de vez en cuando. Pero eventualmente, incluso eso se detuvo. Años pasaron
sin que David viera o supiera de Ted. Lo que David no sabía era que su hermano estaba sufriendo una transformación profunda. Ted se había consumido por la ira. Resentía a sus padres por presionarlo tanto académicamente y aislarlo socialmente. Estaba enojado con la mujer que lo rechazó. Estaba amargado hacia su hermano David, especialmente después de que David se casó. Ted sintió que el matrimonio había creado una brecha mayor entre ellos. Aunque Ted nunca había conocido a la esposa de David, a menudo la criticaba en las cartas, acusando a David de dejar que una mujer lo controlara y lo alejara de su familia. Esta fue una de las razones por las que sus cartas se detuvieron. Pero más allá de eso, Ted todavía se aferraba a las experiencias dolorosas que había tenido en Harvard, en las que entraremos más tarde, y estaba furioso con la sociedad y el sistema por abrazar la tecnología y la vida moderna. Como mencionamos, su filosofía era firmemente antitecnológica. Toda esta ira y aislamiento eventualmente lo llevó a una conclusión. Tenía que luchar contra la sociedad, y ahí fue cuando Ted decidió convertirse en el bomber. Ted, por supuesto, siendo un genio en el campo científico, tenía conocimiento a través de varias ciencias, incluyendo química. Incluso tenía libros de química en su cabaña. Después de algo de estudio y experimentación, logró aprender cómo hacer bombas. Naturalmente, estas no eran bombas poderosas. Eran consideradas débiles y primitivas, ya que todavía estaba en la fase de aprendizaje. Pero aún así, eran bombas. Ted decidió usar el sistema postal para enviar estas bombas. Las colocaría en paquetes de correo regulares y se las enviaría a sus objetivos como cualquier otro paquete. Pero, ¿quiénes eran estos objetivos y por qué los eligió? No responderemos eso todavía, pero llegaremos a eso mientras la historia se desarrolla. Ted llevó a cabo su primer bombardeo el 25 de mayo de 1978. Apuntó a una universidad en Chicago llamada Northwestern. Específicamente, apuntó a un profesor llamado Buckley Crest, que trabajaba en el Departamento de Ingeniería Mecánica. Sin embargo, el paquete nunca llegó al profesor. Un guardia de seguridad del campus lo encontró tirado en el estacionamiento. Sospechando algo extraño sobre el paquete, el guardia decidió abrirlo, e inmediatamente explotó en su mano, causándole heridas. El guardia, por supuesto, nunca imaginó que el paquete pudiera ser una bomba. Afortunadamente, la explosión fue muy limitada porque la bomba no detonó completamente. Fue solo una explosión parcial, resultando en heridas menores. La policía, equipos de seguridad y especialistas en bombas llegaron a la escena y confirmaron que era una bomba deliberadamente hecha. Alguien la había fabricado. Sin embargo, era muy primitiva. Consistía en una caja de madera, pólvora negra como material explosivo y un método básico de ignición usando fósforos. Era claro que el fabricante de bombas no era un experto. Se lanzó una investigación, pero no llevó a ninguna parte. El caso se cerró sin ningún resultado. Aproximadamente un año después, el segundo bombardeo ocurrió el 9 de mayo de 1979, nuevamente apuntando a la Universidad Northwestern. Esta vez, la bomba fue dejada en una mesa dentro de uno de los salones de la universidad. Estaba en un paquete de correo sin nombre, dirigido simplemente a la universidad, haciéndolo accesible a cualquiera que pudiera abrirlo. Era un objetivo aleatorio, pero aún dentro de la universidad. Eventualmente, uno de los estudiantes la recogió y la abrió. Explotó en su cara, causando quemaduras menores y heridas. Las bombas aún no eran muy avanzadas, pero esta vez el diseño era ligeramente diferente. La carcasa externa de la bomba era nuevamente una caja de madera, como la primera, pero el método de ignición involucraba cables y baterías. La mezcla explosiva era pólvora sin humo,
similar a la que se usa en cartuchos de armas, combinada con azufre extraído de fósforos. Así que, nuevamente, era una bomba primitiva, pero con un diseño ligeramente diferente, como si el bomber estuviera experimentando. La policía y expertos en bombas examinaron el dispositivo y sus restos. Después de una breve investigación, no llegaron a ninguna conclusión clara. Incluso pensaron que podría ser solo una broma, especialmente porque el daño no fue significativo. Y la bomba estaba hecha tan crudamente que no vieron la necesidad de una investigación profunda. Nadie conectó esta bomba con la primera, aunque ambos incidentes ocurrieron en la misma universidad. Tal vez eso fue porque las bombas eran débiles, y el tiempo entre los dos ataques fue un año completo. Durante el tiempo que Ted estaba distribuyendo bombas, también estaba escribiendo un diario. Tenía un cuaderno donde registraba sus pensamientos y sentimientos sobre las bombas. Lo que era extraño, sin embargo, es que todo el diario consistía solo en números, ni una sola palabra, solo páginas llenas de números. Así que incluso si alguien encontrara el cuaderno, todo lo que verían serían números. Como se mencionó antes, Ted era una persona extremadamente inteligente y profesor de matemáticas. Lo que hizo fue inventar su propio código para escribir usando números. Cada número representaba una letra o una palabra. Sabemos esto ahora porque el caso ha sido resuelto y el FBI logró descifrar el código y entender los significados detrás de los números y lo que representaban. Así que Ted escribió su diario en este código numérico para que si alguien, digamos un ladrón, entrara a su cabaña y accidentalmente leyera el diario, o si se perdiera o terminara en las manos de otra persona, nadie lo entendería. Nadie captaría el contenido. Todo se vería como solo números. Más tarde, cuando el FBI descifró el código y decodificó lo que estaba escrito en el diario, pudieron descubrir los verdaderos pensamientos y motivaciones de Ted respecto a las bombas. Después de que la segunda bomba explotó, Ted escribió en su diario: desearía que la explosión hubiera cegado a la víctima, o volado sus manos, o al menos lo hubiera desfigurado. Aprenderé más y haré mejores bombas. Desearía tener acceso a algo de dinamita. Estas fueron las palabras que Ted escribió en su diario encriptado. Muestra que Ted estaba decepcionado con los resultados de sus primera y segunda bombas. Quería causar más destrucción. Incluso quería matar, si podía. La principal ventaja de Ted era su aislamiento del mundo. Nadie sabía nada sobre él. Nadie sabía lo que estaba haciendo, y vivía solo en una cabaña en lo profundo de los bosques de Montana. Si necesitaba algo, pedaleaba su bicicleta primitiva al pueblo cercano de Lincoln. Ted iba al pueblo para conseguir los materiales que necesitaba para hacer sus bombas. A veces, incluso se metía en cabañas o cobertizos de almacenamiento propiedad de otros y robaba pedazos de chatarra, cosas que a nadie le importaría si desaparecían. Cables, piezas de metal, tubos, conectores y tal. Todo era material básico y ordinario que se podía encontrar en cualquier lugar. Uno de los lugares que Ted visitaba a menudo, o le gustaba visitar, en el pueblo, era la biblioteca pública. Era una biblioteca pequeña, apropiada para un pueblo pequeño, y Ted disfrutaba pasar tiempo allí leyendo libros. Incluso logró hacerse amigo del director de la biblioteca y varios residentes del pueblo. El hijo del director de la biblioteca también se hizo su amigo, y Ted lo ayudaba con sus lecciones de matemáticas. Todos en el pueblo que llegaron a conocerlo pensaban que era un hombre amable y amigable. No tenían idea de su verdadera identidad. En ese momento, Ted estaba preparando su tercera bomba, y esta vez decidió apuntar a un avión. El 15 de noviembre de 1979, un vuelo de American Airlines despegó de Chicago hacia Washington. El avión, por supuesto, llevaba pasajeros así como correo y carga.
Dentro de uno de los paquetes estaba la bomba de Ted. Después de que el avión despegó y estaba en el aire, la bomba repentinamente explotó. Estaba ubicada en la bodega de carga, que es un compartimento aislado. Afortunadamente, la explosión fue débil, igual que las bombas anteriores, así que no afectó significativamente al avión. Sin embargo, sí causó un pequeño incendio en el área de carga, y humo se extendió a la cabina. Algunos pasajeros incluso experimentaron asfixia leve. Lo peor de todo, la explosión causó pánico entre los pasajeros, y el avión tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. Después de este incidente, el FBI fue llamado, ya que cualquier intento de bombardeo de aeronave cae bajo su jurisdicción. Cuando examinaron los restos de la bomba y la analizaron, encontraron que tenía una carcasa de madera y fue activada por un altímetro, un dispositivo que mide la altitud usando presión de aire. Esto significaba que la bomba estaba diseñada para detonar una vez que el avión alcanzara cierta altura. En otras palabras, la persona que la hizo había intentado derribar el avión. Afortunadamente, la bomba era demasiado débil para lograr eso. Ted mismo escribió en su diario encriptado: el plan era volar el avión en pleno vuelo, pero desafortunadamente no fue destruido. La bomba era demasiado débil. El FBI tomó el caso muy seriamente. Intentar bombardear un avión es un acto extremadamente peligroso, y necesitaban actuar rápidamente para descubrir quién estaba detrás de ello. Durante su investigación, revisaron cualquier caso similar o bombardeos, especialmente en Chicago, la ciudad donde el avión despegó. Encontraron los 2 casos de bombardeo anteriores que habían ocurrido en la Universidad Northwestern. Inmediatamente, conectaron las 3 bombas, las 2 de la universidad y la bomba del avión, y concluyeron que habían sido hechas por la misma persona. Eso significaba que estaban lidiando con un bomber serial. A pesar de algunas diferencias entre las 3 bombas, el estilo era consistente. Dispositivos primitivos con carcasas de madera y componentes mayormente similares, incluso si los mecanismos de detonación variaban. El análisis del FBI sugirió que el bomber estaba experimentando con diferentes métodos para hacer sus bombas. Era claro que era un principiante, pero estaba aprendiendo y mejorando activamente. Esto significaba que tenían que encontrarlo rápidamente antes de que lograra construir una bomba verdaderamente destructiva y causar daño real. El problema más grande era que el FBI no tenía pistas o indicios para identificarlo. Después de examinar los restos de las bombas, no encontraron huellas digitales, no pelos, nada que pudiera rastrearlo de vuelta a él. Todos los componentes estaban limpios. Era claro que el bomber era meticuloso y cuidadoso de no dejar evidencia. 7 meses después del intento de bombardeo del avión, el 10 de junio de 1980, apareció la 4ª bomba. Esta vez, el objetivo fue un hombre llamado Percy Wood, que era el presidente de United Airlines. Ese día, Percy fue a revisar su buzón y encontró un paquete de un remitente desconocido, junto con una carta. En la carta, el remitente afirmaba que el paquete contenía un libro de gran valor social e ideas transformadoras que cambiaría su manera de pensar. El mensaje estaba claramente diseñado para tentarlo a abrir el libro. Curioso, Percy quería ver cuáles eran esas grandes ideas, así que abrió el paquete y sacó el libro. Tan pronto como lo abrió, la bomba explotó en su cara. El libro había sido vaciado y convertido en una carcasa de bomba. Estaba preparado para explotar en el momento que fuera abierto. Una bomba dentro de un libro. Este era un nuevo método que el bomber estaba probando. Peor aún, esta vez, la explosión fue mucho más poderosa. La víctima casi fue asesinada y sufrió heridas severas. Esta bomba fue mucho más violenta que las anteriores. Encantado por este éxito, Ted escribió en su diario encriptado: «Me siento mejor.
Todavía tengo mucha ira dentro de mí, pero ahora tengo la capacidad de tomar venganza. Por supuesto, lo que quería decir era venganza contra la sociedad, o las personas que él veía como símbolos del progreso y la tecnología. Este era el hilo común entre todos sus objetivos. Por supuesto, el FBI no sabía esto en ese momento, y comenzaron a sentir que la presión aumentaba. Si no podían identificar al bomber rápidamente, estos incidentes escalarían, especialmente ahora que, aparentemente, el bomber había comenzado a construir bombas reales, con alto poder destructivo. Después de examinar las partes y restos de la bomba, el FBI aún no encontró ninguna evidencia que pudiera llevarlos al bomber. Pero esta vez, al menos, tenían algunas pistas que podían seguir. La primera pista era una pieza de metal dentro de la bomba grabada con las letras FC. En ese momento, el FBI no tenía idea de lo que esas letras significaban, pero entendieron que era como una firma o marca que el bomber había deliberadamente dejado atrás. La pieza de metal con las letras grabadas había sido protegida dentro de la bomba de una manera que claramente mostraba que el bomber quería que permaneciera intacta. Quería que la encontraran. Quería que vieran esas letras. FC era como una firma o incluso un desafío de Ted. Ted continuaría usando estas letras para identificarse, como si les estuviera diciendo: cualquier bomba que encuentren en el futuro con estas letras, esa es mía. Quería enorgullecerse de su trabajo, burlarse de ellos. Las letras eran en realidad una abreviación de Freedom Club, el alias que Ted eligió para sí mismo y más tarde usaría en sus futuras bombas, cartas y escritos. Veremos más de esto mientras la historia se desarrolla. Lo importante era que el FBI entendió que esas letras eran la firma del bomber, FC. La segunda pista que el FBI tenía era el mensaje que el bomber envió con la bomba, que alentaba a la víctima a leer un libro para que lo abrieran y activaran la explosión. Este mensaje estaba escrito a máquina, no a mano, pero aún así fue la primera muestra de escritura que obtuvieron del bomber. Ted tenía una máquina de escribir en su cabaña que usaba regularmente, y veremos más de los escritos de Ted y esa máquina de escribir mientras vamos más profundo en la historia. Aunque el FBI tenía un par de pistas ahora, aún estaban perdidos. Trataron de rastrear el origen de los paquetes, siguieron las estampillas postales e investigaron desde dónde fueron enviados los paquetes, pero todo llevó a callejones sin salida. El bomber no dejó ningún rastro. Cuando Ted enviaba esos paquetes y cartas, nunca los enviaba desde cerca de su cabaña o el pueblo cercano. Literalmente viajaría en autobús a diferentes estados solo para enviarlos por correo. Era extremadamente cauteloso y siempre dejaba un largo intervalo entre sus ataques. Después de la cuarta bomba, más de un año pasó sin ningún incidente nuevo, pero Ted regresó con su quinta bomba, el 8 de octubre de 1981. Viajó en autobús a una ciudad llamada Salt Lake City y fue a una universidad allí, la Universidad de Utah, donde dejó el paquete conteniendo su quinta bomba. Esta vez, entregó personalmente el paquete y lo dejó en uno de los pasillos de la universidad. Se quedó allí por un tiempo, hasta que alguien se topó con él, lo recogió y trató de abrirlo para ver qué había dentro. Afortunadamente, la bomba no explotó esta vez. Cuando el FBI se enteró, vinieron e inmediatamente confiscaron el dispositivo. Conseguir una bomba sin explotar fue un gran avance en el caso, permitiéndoles examinarla y sus contenidos completamente. Era claramente uno de los dispositivos del bomber, pero el diseño era ligeramente diferente. Esta vez era un contenedor lleno de gasolina al lado de una pequeña bomba de tubo. La idea era que cuando la bomba explotara, la gasolina se encendería y rociaría en la cara de la víctima, quemándola y ya sea matándola o causando heridas severas.
Naturalmente, el FBI y analistas forenses examinaron la bomba cuidadosamente, buscando huellas digitales, rastros, pelos, cualquier cosa, pero el dispositivo estaba limpio. Ninguna evidencia en absoluto. Ahora, la creciente preocupación del FBI era que el bomber estaba expandiendo el alcance de sus operaciones. Hasta ahora, todos los ataques habían sido en Chicago, pero ahora había llegado a Utah, lo que significaba que no tenía un área fija de actividad. Su próximo objetivo podría literalmente estar en cualquier lugar, y eso era un gran problema. Ted atacaría nuevamente con su sexta bomba el 5 de mayo de 1982. La bomba fue enviada en un paquete a la Universidad Vanderbilt en el estado de Tennessee, un nuevo estado y una nueva universidad. La nota estaba escrita en inglés y decía: ¡Funciona! Te dije que funcionaría. RV. Tan pronto como el FBI vio esa nota, inmediatamente supieron que era solo una táctica de distracción del bomber. No había manera de que un bomber tan cauteloso dejara algo dentro de la bomba que pudiera identificarlo. Y de hecho, Ted les había dejado esa nota como simple carnada para despistarlos. Pero sin importar eso, el FBI aún tenía que verificar e investigar. Tenían que buscar a toda persona llamada Wu en toda América y ver si alguna de ellas tenía conexiones con alguien cuyo nombre comenzara con las iniciales RB. Eso solo abriría una investigación compleja y larga, dispersando mucho de sus esfuerzos en la dirección equivocada. Y ellos sabían eso. Sabían que era una mala dirección deliberada, pero tenían que seguir adelante de todos modos. Era como si Ted estuviera jugando con ellos, disfrutándolo. Pero en realidad, Ted no lo estaba disfrutando tanto. Después de este bombardeo, escribió en su diario encriptado: «Es muy frustrante que no pueda construir una bomba verdaderamente letal». Significando, el objetivo de Ted era matar a sus víctimas, y estaba molesto de que no había podido lograr eso. Después de la séptima bomba, Ted desapareció por mucho tiempo. Se desvaneció por 3 años. El FBI estaba desconcertado por esta desaparición. Una de sus teorías era que el bomber era un criminal que podría haber sido arrestado por un cargo no relacionado o caso, y ahora estaba en prisión. Por supuesto, esta teoría estaba equivocada. Ted simplemente quería tomar un descanso para mejorar y perfeccionar sus bombas. Quería construir explosivos letales y mortales, así que pasó todos esos años experimentando. La mayoría de sus experimentos fueron hechos en el bosque, e incluso algunos residentes del pueblo cercano dijeron que a veces escuchaban lo que sonaba como explosiones distantes viniendo de los bosques. Después de que el caso fue descubierto, se dieron cuenta de que esas eran probablemente las explosiones de prueba de Ted. Durante su desaparición, Ted también tuvo algunas aventuras en el pueblo. Por ejemplo, había un hombre llamado Butch Gehring, uno de los residentes del pueblo, que tenía un aserradero. Solía cortar árboles en el bosque y operar el aserradero con maquinaria pesada. Ted lo odiaba absolutamente. Lo despreciaba por cortar árboles y contaminar el ambiente con sus máquinas y humo, sin mencionar el ruido fuerte. El aserradero también estaba algo cerca de la cabaña de Ted. Estaba cerca del sendero que tomaba cuando se dirigía al pueblo. Cada vez que pasaba por ahí, se disgustaba e irritaba. Así que Ted decidió destruir el aserradero. Una noche, sin que nadie se diera cuenta, trajo bolsas de arena y las vertió en el motor principal de la maquinaria del aserradero. Así que cuando la encendieran, la arena se esparciría por toda la máquina y la destrozaría completamente. Al final, el dueño del aserradero tuvo que pagar un precio alto para arreglarla, perdiendo mucho dinero ese año, y no tenía absolutamente ninguna idea de quién estaba detrás de eso. Pensó que podría haber sido una broma de algunos niños. Otra cosa que Ted hizo durante su desaparición
fue atacar a algunos motociclistas. Había un grupo de hombres jóvenes que montaban sus motos de tierra a través de los senderos del bosque como pasatiempo o deporte. Por supuesto, estas motos de rally eran extremadamente ruidosas y corrían por los bosques como locos. Ted se enfureció. Vio su comportamiento como una violación de su privacidad, su aislamiento y su paz. Los motociclistas incluso tenían su propia cabaña en el bosque, más grande y mejor equipada que la de Ted. Tenían un generador, electricidad, un baño. Todo estaba en orden. Una noche, Ted agarró un hacha de su cabaña, fue allá y se metió en su cabaña, no por la puerta, sino haciendo un agujero en la pared. Luego, destrozó todo adentro. Literalmente, no dejó ni un mueble intacto. Destruyó cada artículo y al final defecó dentro de la cabaña y se fue. Así que aunque Ted afirmaba que quería una vida pacífica y aislada, en realidad estaba viviendo aventuras en los bosques y el pueblo cercano. Todo mientras continuaba mejorando y refinando sus bombas. Una de las cosas que hizo fue cambiar la mezcla explosiva dentro de sus dispositivos. En lugar de depender de la pólvora, comenzó a usar una mezcla de nitrato de amonio y polvo de aluminio. Esta mezcla, por supuesto, era mucho más explosiva y no fácil de hacer. Requería esfuerzo. Después de 3 años de desaparecer, el bomber regresó con su octava bomba. El 15 de mayo de 1985, el lugar del atentado fue el mismo que en la bomba anterior, la Universidad de California en Berkeley, que, como mencionamos antes, es la misma institución donde Ted trabajaba como profesor. Ted colocó su bomba una vez más en el departamento de ingeniería eléctrica. Uno de los estudiantes la vio y la curiosidad lo llevó a acercarse y abrirla. Tan pronto la abrió, explotó violentamente en su rostro. El estudiante sufrió graves heridas y quemaduras. Imagínate, le amputó 4 dedos de la mano derecha y le dejó un verdadero agujero en el brazo. Sus lesiones fueron realmente brutales. El FBI acudió a examinar la escena y los restos de la bomba. Al igual que en los atentados previos, no hallaron nada nuevo. Pero una vez más, encontraron la firma del autor, FC, grabada en los componentes de la bomba, confirmando que era el mismo atacante y que volvía tras 3 años de hibernación. También parecía que sus bombas habían adquirido mayor potencia y peligrosidad. Era la primera vez que una víctima resultaba herida con tal intensidad. 4 dedos volados y una brecha en el brazo. El siguiente ataque llegó pronto, apenas un mes después. El 13 de junio de 1985, Ted envió su 9ª bomba, esta vez dentro de un paquete postal dirigido a la sede de Boeing en Washington. Boeing, por supuesto, es la compañía de fabricación de aviones. El paquete no iba dirigido a una persona en particular, sino a la empresa. El personal de la oficina de correo de la compañía lo encontró sospechoso, sobre todo por su peso. Lo manipularon con cautela, conscientes del caso del terrorista. Nadie lo abrió. En su lugar, lo escanearon con rayos X. Inmediatamente, se dieron cuenta de que era una bomba y llamaron al FBI. Los agentes la incautaron, la desactivaron y confirmaron que era un artefacto del mismo autor, sobre todo al encontrar las iniciales FC grabadas en su interior. Sin embargo, como en los anteriores atentados, no ofreció nuevas pistas. 5 meses después, el asesino envió su 10ª bomba, el 15 de noviembre de 1985. Esta vez el objetivo fue la Universidad de Michigan, que mencionamos al comienzo de la historia, porque es donde Ted estudió tras graduarse en Harvard y obtuvo su doctorado en matemáticas. Ted envió un paquete bomba a esa universidad, dirigido a un profesor llamado James McConnell. El paquete llegó a la oficina del profesor junto con una carta. El profesor abrió la misiva para leerla mientras su asistente, que también estaba en la oficina, tomaba el paquete y empezaba a abrirlo.
El profesor, concentrado en la carta, leyó: «Soy estudiante de doctorado y espero que lea este libro que le envío. Alguien en su posición debería leerlo, sin duda». Mientras tanto, el asistente abrió el paquete y la bomba estalló en su rostro. El asistente sufrió heridas graves y el profesor, que estaba a cierta distancia, perdió parcialmente la audición. Ambos resultaron heridos, pero el asistente sufrió con mayor severidad. Lo curioso es que este profesor no era de ingeniería eléctrica, informática ni ningún campo tecnológico. Era profesor de psicología. Fue extraño que Ted lo eligiera. Incluso el FBI, al investigar la escena y las víctimas, se mostró desconcertado. ¿Por qué un profesor de psicología? No era su objetivo habitual. Llegaron a preguntarse si Ted ahora atacaba universidades sin importar el departamento y la especialidad. Lo que el FBI no sabía era que este atentado tenía motivaciones personales, a diferencia de los anteriores. Ted tenía una conexión con el profesor de psicología al que apuntó. En sus diarios cifrados, Ted escribió que en 1962, mientras trabajaba en su PhD en la Universidad de Michigan, comenzaron a invadirlo pensamientos oscuros. Acudió al psicólogo James McConnell buscando ayuda. Pero, según Ted, el doctor lo convenció de que estaba mentalmente enfermo y lo presionó para que tomara medicación para controlar su mente. Eso enfureció profundamente a Ted. Incluso relató que soñaba con matar a ese doctor, estrangularlo con sus propias manos, y sentía un gran alivio tras hacerlo en sus sueños. Es decir, sus impulsos destructivos y homicidas habían estado con él desde entonces. Pero, como era inteligente y cauteloso, logró contenerse y no actuó hasta que surgió la oportunidad adecuada, tras aislarse del mundo y cortar todo contacto social para no levantar sospechas. Esa fue la razón por la que permaneció prófugo durante tanto tiempo. A pesar de la rabia en su interior, sus movimientos fueron siempre cautelosos y calculados. Por eso atacar a este profesor fue algo personal. Sentía un profundo resentimiento hacia él. Ted volvería a atacar en menos de un mes. Su 11ª bomba estalló el 11 de diciembre de 1985. Esta vez, el objetivo estaba en Sacramento, California. Pero no solo diseñó una bomba potente, añadió una novedad. La diseñó para liberar metralla al detonar. La llenó de clavos y fragmentos metálicos para causar el máximo daño posible. Colocó la bomba en el estacionamiento trasero de una tienda de informática, junto a los coches. La ocultó en una caja de madera con 4 clavos sobresaliendo. Ted apuntó a este local porque vendía ordenadores y dispositivos electrónicos. Era un negocio de tecnología. Durante la pausa del almuerzo, el dueño salió por la puerta trasera y vio la caja en el suelo. Le pareció rara. Se acercó y decidió recogerla. Y la bomba explotó al instante. La detonación fue brutal. Los clavos y la metralla perforaron el cuerpo del hombre, provocándole un agujero masivo en el pecho. Murió en el acto. Hugh Scranton, el dueño de la tienda, se convirtió en la primera víctima mortal del atacante. Lo que el FBI temía desde hace años finalmente había ocurrido. El asesino había causado una muerte. Ahora la presión sobre ellos se multiplicó. Y el problema era que aún no tenían nada. Rastreados en todas partes, los indicios llevaban a callejones sin salida. El atacante se mostraba extremadamente cuidadoso y no dejaba rastro. Tras este atentado, Ted escribió en su diario cifrado: «Excelente. La bomba finalmente cumplió su propósito. Una forma muy humana de matar a alguien. Probablemente ni sintió nada». Claramente, estaba complacido por haber matado por fin. El FBI empezó a destinar más recursos y agentes al caso, temiendo que los ataques se intensificaran.
especialmente tras su primera fatalidad. Pero, contra todo pronóstico, el atacante desapareció de nuevo por un tiempo. Parecía que Ted quedó satisfecho con esta operación y decidió tomarse un descanso. 1 año y 2 meses después, reapareció con su 12ª bomba, el 20 de febrero de 1987. El objetivo era otra tienda de informática, pero esta vez estaba en Salt Lake City, Utah, lejos de la primera tienda. Lo único en común era que vendían ordenadores. Una empleada del local vio a Ted colocar la bomba en el aparcamiento frente a la tienda. Por supuesto, no tenía idea de que era una bomba. Vio a un hombre extraño, con capucha y gafas de sol, colocando una caja de madera junto a unos coches. Un comportamiento raro, sí, pero no pensó que pudiera tratarse de un explosivo. Siguió con su trabajo y se le olvidó. Aproximadamente 1 hora después, el dueño de la tienda, llamado Gary Wright, sacó la basura y salió para tirarla. Al regresar, vio la caja y la curiosidad lo llevó a recogerla. En ese momento, la bomba explotó violentamente. Sufrió heridas graves, pero milagrosamente sobrevivió. Era el mismo tipo de bomba que había matado a la víctima anterior. Un solo clavo o fragmento desviado hacia el tórax o la cabeza podría haber sido mortal. Pero por suerte, la metralla y los clavos impactaron principalmente en la parte inferior de su cuerpo, lo que le salvó la vida, aunque quedó con lesiones graves y también perdió algunos dedos. Después del ataque, Ted escribió en su diario cifrado: "La bomba explotó bien, pero el resultado fue insatisfactorio". El FBI llegó de inmediato a la escena y empezó a investigar. Al principio se mostraron entusiasmados. Habían encontrado pruebas forenses en los restos. Hallaron pelo, no 1 o 2 mechones, sino muchos. Pero pronto descubrieron que provenían de varias personas y que el atacante los había plantado deliberadamente en la bomba para desorientarlos. Ted lo había hecho intencionalmente. Iba a baños públicos, recogía pelo de diferentes personas y lo colocaba en la bomba para engañar al FBI, casi burlarse de ellos. Sin embargo, los investigadores por fin contaban con una pista sólida. La testigo, la empleada, había visto claramente al atacante colocando el dispositivo en el parking. Logró verle la cara con claridad, así que el FBI contactó a un artista gráfico y elaboraron un retrato hablado del hombre. Inmediatamente lo difundieron en los medios y publicaron el retrato por todas partes. Fue como una fiesta para ellos. Finalmente tenían algo real. Por primera vez en años, tenían una pista tangible que podría llevarlos al asesino. El retrato apareció en periódicos y se mostró en todas las emisiones relacionadas con el caso. Su divulgación reavivó la atención mediática. El caso ya era famoso, pero ahora todo el país hablaba de ello. Incluso los medios internacionales comenzaron a cubrirlo, pero lo que el FBI ignoraba es que Ted había tomado precauciones incluso para esto. Cuando salía a colocar una bomba, se afeitaba la barba y dejaba solo un pequeño bigote. Sabía que alguien podría verlo. Tras una misión, volvía a su cabaña y se aislaba en el bosque hasta que la barba hubiera vuelto a crecer. Literalmente no salía de allí, ni al pueblo ni a ningún sitio, hasta recuperarla por completo. Ese era uno de los rituales que siempre seguía, mostrando cuán cuidadoso y calculador era. Todo lo que hacía estaba meticulosamente planeado. En fin, tras la difusión del retrato, Ted desapareció durante mucho tiempo. Se esfumó durante 6 años sin perpetrar un solo atentado en ese periodo. Parecía que Ted estaba asustado. Era la primera vez que alguien lo había visto. Y para alguien tan cauteloso, eso era grave. Decidió detener sus acciones indefinidamente. Durante esos 6 años, vivió en su cabaña. A veces iba al pueblo, visitaba la biblioteca para leer algunos libros,
Hacía pequeñas aventuras como las que mencionamos antes, cuidaba su jardín, cazaba pequeños animales en el bosque y daba paseos por la naturaleza. Esa fue su vida. El FBI esperaba nuevas pistas tras publicar el retrato, pero el caso siguió estancado sin avances. Cuando pasaron 6 años sin atentados, el FBI creyó que nunca volverían a saber del autor. Su hipótesis era que podría haber sido detenido por otro delito o incluso haber muerto mientras probaba una bomba. Pero antes de que pudieran convencerse del todo, el terrorista atentó de nuevo con su bomba número 13, el 22 de junio de 1993. Esta vez el objetivo fue un genetista llamado Dr. Charles Epstein, que vivía en California. El doctor llegó a su casa y encontró un paquete en el buzón. No era de alguien conocido, pero llevaba su nombre. No le sorprendió demasiado, ya que era un científico reconocido y a veces recibía cartas o regalos de colegas o estudiantes. Además, el atacante había desaparecido 6 años, así que la gente bajó la guardia. El científico entró con el paquete. Su esposa y su hija estaban en la sala. Habló con ellas un momento, comentando que había recibido algo de un remitente desconocido. Su esposa bromeó. ¿Ahora también tienes admiradoras secretas? Él se rió, tomó el paquete y se dirigió al despacho. Instantes después, una fuerte explosión sacudió la casa. El científico resultó gravemente herido. Perdió 3 dedos y sufrió daños severos y permanentes en los tímpanos. Perdió parcialmente la audición. A pesar de todo, sobrevivió, porque esta bomba era más potente y violenta que las anteriores. Quedó claro que el atacante había mejorado su mezcla explosiva tras esos 6 años. El FBI declaró la emergencia. ¿Había regresado el terrorista o se trataba de un imitador? ¿Qué pasaba? Antes de que pudieran reabrir plenamente el caso, otra explosión ocurrió. Esta vez, Ted actuó con rapidez. Solo 2 días después, envió la bomba número 14, el 24 de junio de 1993. El objetivo fue un profesor de informática, David Gilernter, en la Universidad de Yale, Connecticut. El profesor llegó a su despacho y recibió un paquete de su secretaria. Era idéntico al enviado al científico 2 días antes. De hecho, Ted había enviado ambos al mismo tiempo. Pero ese paquete tuvo un retraso debido a la mayor distancia. Cuando el profesor lo abrió, la bomba estalló en su rostro. Al igual que la víctima anterior, sufrió lesiones graves. Uno de sus ojos quedó dañado y perdió la movilidad adecuada de la mano derecha por daños nerviosos causados por la explosión. Esos atentados dominaron las noticias. Todos hablaban del regreso del terrorista tras 6 años de ausencia. 2 ataques seguidos, algo que nunca había hecho antes. El pánico se extendió rápidamente. La gente tenía miedo de abrir su correo. El FBI reactivó la investigación a pleno rendimiento y formó un grupo especial para capturar al autor. Incluyó 150 agentes del FBI y se convirtió en la mayor fuerza especial jamás reunida para atrapar a una sola persona en la historia de la institución. En ese momento, fue la investigación más amplia y cara que el FBI había emprendido. Tras analizar los 2 explosivos, los especialistas forenses descubrieron que Ted había empezado a usar una nueva mezcla explosiva a base de clorato. Esta sustancia no requería tubos para detonar, lo que supuso un gran avance técnico en su fabricación. Horas después del segundo atentado, llegó un mensaje al New York Times, uno de los periódicos más importantes de EEUU. El mensaje venía del atacante e incluía una nota breve. Somos un grupo anarquista que nos llamamos SC. El autor se presentaba como parte de un colectivo, no un individuo, o bien se entendía como un grupo. Además, el texto decía que la fecha del envío precedía a los atentados más recientes. De hecho,
El sobre estaba matasellado antes de las explosiones, pero solo llegó después. En el mensaje asumían la autoría con las iniciales FC y reconocían que el FBI conocía esas siglas, cuando ese dato era confidencial. Al describir las bombas y presentar la firma, demostraban que ellos eran los auténticos responsables y buscaban conexión directa con los periodistas. También escribieron que revelarían más sobre sus objetivos en el futuro. Al final, incluyeron un número identificador, 553.254.394, que debía mantenerse en secreto para futuras comunicaciones. Si el Times o el FBI recibían otro mensaje con ese número, sabrían que era auténtico. El New York Times informó de inmediato al FBI, que verificó que la nota había sido enviada antes de las bombas, lo cual reforzó su autenticidad. Esto fue un punto de inflexión. Era la primera comunicación directa del terrorista y la primera explicación parcial de sus motivos. Hasta entonces, el FBI estaba perdido y confuso. No entendían por qué atacaba a personas sin relación aparente, salvo que fueran doctores, científicos o trabajaran en informática y tecnología. Una teoría era que se escogían al azar, quizá por alguien mentalmente inestable, resentido con el sistema educativo o la academia. Pero el análisis del FBI estaba muy lejos de la verdad. Aunque el mensaje no explicaba completamente los motivos, introdujo la posibilidad de que pudiera tratarse de un grupo, no de un solo individuo. No obstante, los agentes seguían creyendo en la teoría del lobo solitario. Después de todo, parecía improbable que un grupo pudiera mantener ese nivel de sigilo durante tantos años. Por tanto, la principal teoría seguía siendo una única persona operando sola. La forma en que se describía como miembro de un grupo anarquista era clave. Los anarquistas suelen oponerse a estructuras gubernamentales y sociales. Buscan derribar el orden actual y reconstruirlo. Algunos incluso adoptan posturas ecologistas, rechazando el progreso tecnológico y la industria moderna. Eso ofreció al FBI pistas sobre su ideología y les ayudó a entenderlo mejor. La investigación continuó, pero el caso volvió al estancamiento, sin nuevas pistas ni atentados durante año y medio. En ese tiempo, Ted, el terrorista, parecía frustrado por los resultados de sus 2 ataques recientes. Tras 6 años de retirada, esperaba un impacto poderoso en su regreso. Aunque los atentados habían sido destructivos e hirientes, no alcanzaron su objetivo: matar. En su diario cifrado, Ted confesó que estaba decepcionado con esos resultados. Probablemente se retiró de nuevo por otros 18 meses, pero regresaría con la bomba número 15, el 10 de diciembre de 1994. En esta ocasión su objetivo fue distinto. Thomas Moser, ejecutivo de una agencia de publicidad en Nueva Jersey. En su diario, Ted explicaba que había elegido a Moser porque su firma había trabajado en campañas para Exxon, una petrolera que Ted consideraba destructiva con el medio ambiente. Como siempre, envió la bomba por correo, dirigida a Moser. El paquete no despertó sospechas. Después de todo, Moser era un ejecutivo que recibía correspondencia de diverso tipo. El remitente figuraba como Departamento de Economía de la Universidad de San Francisco. Cuando Moser lo abrió, se activó una potente explosión. La detonación fue tan intensa que lo decapitó al instante. Ted, por fin, alcanzó el nivel de destrucción que había buscado desde el principio. En su diario, celebró el éxito mortal. El FBI se vio sometido a una gran presión política, mediática y social. A pesar de haber lanzado la mayor investigación de su historia, no habían identificado a ningún sospechoso. La frustración era inmensa. Llegaron miles de pistas de todo el país, gente que creía saber quién era, sospechaba de alguien o tenía intuiciones. La mayoría eran inútiles, pero el FBI
tuvo que investigarlas todas, temiendo que la verdadera clave estuviera escondida. A pesar de los recursos, seguían a ciegas. Aquí un ejemplo del alcance de sus esfuerzos. Del mensaje al New York Times, tomaron la impresión de una frase en el sobre, como si alguien hubiera escrito "Call Nathan R." en un papel colocado encima. El FBI pensó que quizás el terrorista cometió un error y lo había anotado sin querer. Intentaron contactar con cada Nathan con apellido que empezara con R en Estados Unidos. Fueron miles y contactaron a más de 10,000 personas, pero no llevaron a nada. Concluyeron que todo era un señuelo para despistar. Esto demuestra la magnitud de recursos y personal que el FBI invirtió, solo por una frase engañosa, entre otros cientos de investigaciones sin resultado. 5 meses más tarde, el terrorista atentó de nuevo con la bomba número 16, el 24 de abril de 1995. Esta vez, el objetivo fue Gilbert Murray, presidente de la California Forestry Association, organización que regulaba la tala y gestionaba recursos forestales. Para Ted eran villanos medioambientales, así que lo eligió como blanco. Envió la bomba por correo. Cuando Murray la abrió, su oficina se transformó en una escena devastadora. Fue la bomba más potente hasta ese momento. Murray quedó destrozado al instante y murió. El nivel de destrucción sorprendió hasta al FBI. Todo en la oficina quedó incinerado. Fue un acto de violencia sin precedentes. La noticia se propagó velozmente por todos los medios. Miedo y pánico se apoderaron del país. El terrorista había demostrado que podía matar con facilidad, y sus bombas eran escalofriantemente letales. Las dos últimas habían acabado con vidas en el instante. El recelo público aumentó. La gente temía abrir sus paquetes. Al recibir algo, lo inspeccionaban cuidadosamente, buscando bultos, olores extraños, polvillo o manchas. Algunos hasta lo olían o lo acariciaban, intentando detectar un artefacto. Así de estresada estaba la población. El FBI incluso ofreció $1 millón de recompensa por información que condujera al terrorista. Durante los años de aislamiento de Ted en la cabaña, escribió un manifiesto de 56 páginas, unas 35,000 palabras, todo mecanografiado. En él exponía sus ideas, ideologías y visiones sobre la sociedad y el desarrollo tecnológico. El 25 de junio de 1995, envió el manifiesto junto a una carta de 3 páginas al New York Times. En la misiva, hablaba en nombre del grupo FC, cuyas siglas significaban Freedom Club. Al inicio decía: "Somos el grupo terrorista FC", en sus propias palabras. Se atribuía, en plural, la autoría de los 2 atentados mortales recientes. Para demostrar su identidad, incluyó el mismo número, 553.254.394, conocido solo por el NIBT y el FBI, confirmando su autoría. En la carta, criticaba fuertemente al FBI, tachándolos de incompetentes, acusándolos de ridiculizarlo en los medios y presentarlo como loco o bufón, algo que él negó rotundamente. Aclaró que sus blancos eran científicos y personas vinculadas al mundo tecnológico, aquellos que, en su opinión, empujaban a la humanidad hacia una dependencia tecnológica. También dijo que lamentaba el daño causado a inocentes, como la secretaria que abrió una bomba destinada a un profesor, o el asistente que abrió otra en lugar del verdadero objetivo. Consideraba a esas personas inocentes y mostraba remordimiento, especialmente por un intento anterior de derribar un avión. Se reconocía más inmaduro en esa época y se alegraba de que la bomba fallara, ya que probablemente llevaba pasajeros inocentes. Sin embargo, seguía justificando el resto de sus atentados. En su mensaje,
pareció presentarse como un idealista justificado. La parte más significativa fue al final, cuando propuso un trato. Si el periódico publicaba íntegro el manifiesto, él se comprometía a cesar todos los atentados. Ese era su ofrecimiento al New York Times. También envió la misma oferta y el manifiesto completo a The Washington Post. Ambos diarios lo comunicaron de inmediato al FBI por implicaciones de seguridad nacional. No podían publicarlo sin aprobación oficial. Al leerlo, el FBI quedó impactado por su contenido. Estaba redactado con claridad y rigor intelectual, demostrando que su autor no estaba loco ni incoherente, como habían supuesto. El manifiesto tenía estructura de tesis doctoral o trabajo académico serio. El mensaje central era una rotunda oposición a la tecnología y a la dependencia creciente de la sociedad moderna respecto a ella. Ted describía la tecnología como un mal que atrae a la gente con la promesa de libertad y progreso, para luego esclavizarlos. Justificaba los asesinatos y atentados como un medio necesario para llamar la atención del público y transmitir su mensaje. Para él, eso explicaba sus actos. Ahora el FBI enfrentaba un dilema: publicar el manifiesto, aceptar la demanda del terrorista y esperar que cumpliera su promesa, o negarse y arriesgar nuevas muertes. Esto generó un intenso debate interno. Algunos se negaban a negociar con un criminal. Otros creían que, si el terrorista cumplía, podrían salvar vidas. También había la posibilidad de que alguien identificara al autor por su estilo de escritura. Al comienzo, la dirección del FBI se opuso a publicarlo, pero finalmente consideró que el tono del manifiesto mostraba a un autor orgulloso de sus palabras, que probablemente honraría su trato. Si lo traicionaba, destruiría su credibilidad. Así que concluyeron que publicarlo era la opción más segura y que podría ser clave para identificarlo. Y así, el 19 de septiembre de 1995, The Washington Post publicó el manifiesto completo. Las 56 páginas, cada palabra. Ese día, el periódico se agotó en todo el país. Todo el mundo quería leerlo, pues el caso se había convertido en una de las historias más comentadas de Estados Unidos. Después de que se publicara el manifiesto, el número de pistas que llegaban al FBI se disparó. Gente en todo el país comenzó a sospechar de amigos, conocidos e incluso familiares. El flujo de denuncias abrumó a la Fuerza Especial del FBI, que luchaba por mantenerse al corriente. Entre quienes leyeron el manifiesto hubo una mujer llamada Linda Kaczynski. «Espera, ¿Kaczynski? ¿Quién era ella?» Linda era la esposa de David Kaczynski, el hermano menor de Ted. Hablamos de David antes. Él y Ted habían sido muy unidos en su juventud y aún en la adultez. David había ayudado a Ted a construir su cabaña en el bosque. Pero luego, su relación se deterioró, sobre todo tras una discusión en una compañía telefónica donde Ted trabajaba, y donde una mujer por la que él sentía algo lo rechazó. Después de eso, David nunca volvió a ver a Ted. Pasaron más de 20 años sin contacto. Se habían escrito algunos mensajes tras la pelea, pero eso también se enfrió con el tiempo. David no tenía idea de dónde estaba su hermano, ni en qué se había convertido. Su madre, que aún vivía, también se había escrito con él, pero al final Ted la bloqueó por completo. Se había desvinculado de su familia, y ellos no tenían indicio alguno de que pudiera ser el autor de los atentados. Pero cuando Linda leyó el manifiesto, notó de inmediato una similitud entre las ideas del autor de los atentados y las de Ted. Irónicamente, Linda nunca había conocido ni hablado con Ted. Se casó con David después de que él se aislara. En las últimas cartas de Ted a David, criticaba el matrimonio con frases como: «Le dejaste a una mujer convertirte en su propiedad. Te hizo abandonar tus principios. Y a tu hermano. Te controla de forma repugnante».
Ted odiaba su relación y describía a Linda en términos muy duros, aunque nunca la había visto. En la última carta que le envió, le dijo que no quería más contacto, ni noticias suyas. Y así terminó todo. Ya no hubo más cartas. Desde entonces, Ted se convirtió en el autor de los atentados y continuó con ellos durante 18 años. Durante todo ese tiempo, rara vez o nunca se comunicó con su hermano o su madre. Los había prácticamente borrado de su vida. Desde el principio, Linda tuvo la impresión de que Ted no estaba estable mentalmente, que tenía problemas psicológicos y emocionales. Le decía a su esposo que su hermano necesitaba ayuda profesional, pero David las descartaba, insistiendo en que Ted era solo difícil de entender. Una mente brillante con desafíos sociales, simplemente diferente. Aún así, Linda no estaba convencida. Había leído las cartas que Ted mandaba a su madre y su hermano y sentía que ninguna persona mentalmente sana, por inteligente que fuera, se expresaría así. Antes incluso de que Ted se convirtiera en el infame autor de los atentados, Linda ya había percibido en él un profundo odio hacia la sociedad moderna y su obsesión por la tecnología. Sus escritos eran un torrente de críticas al progreso tecnológico y expresaba a menudo su desdén por el rumbo que llevaba la sociedad. Ella creía que esa era la razón por la que se aisló en una cabaña en lo profundo del bosque, cortando todo vínculo con el mundo civilizado. Así que, cuando Linda leyó el manifiesto publicado en el Washington Post, Ted vino de inmediato a su mente. Las ideas eran espeluznantemente familiares, exactamente como las de él. Fue junto a David y le preguntó si había leído el manifiesto del autor. Él no lo había hecho. Decía que no le interesaba el caso, pero Linda insistió en que había algo perturbadoramente cercano a casa. Le dijo que el contenido del manifiesto reflejaba casi perfectamente las creencias y el tono de Ted. David estaba escéptico, incluso impactado por la sugerencia, pero Linda lo instó a leerlo por sí mismo. Mientras él comenzaba a leer, ella observaba cómo su expresión cambiaba. La mandíbula se le cayó, sus ojos se abrieron, y el asombro se adueñó de su rostro. Lo que leía no solo reflejaba las creencias de Ted, sino que coincidía con su estilo exacto de escritura, su estructura de frases y su vocabulario. Al terminar, David seguía negándolo. La idea de que su tranquilo y retraído hermano fuera el terrorista doméstico más buscado del país resultaba casi imposible. Pero también sabía que si ignoraba las señales y Ted realmente era el culpable, la sangre de futuras víctimas estaría en sus manos. Por otro lado, si investigaba y confirmaba sus sospechas, se enfrentaría a la insoportable realidad de tener que denunciar a su propio hermano. Con el apoyo de Linda, comenzaron una comparación meticulosa entre las antiguas cartas de Ted y el manifiesto. Reunieron toda la correspondencia que David había guardado y emprendieron su propia investigación. Cuanto más analizaban, más evidentes eran las similitudes, los mismos temas, las mismas frases, la misma forma de pensar. David incluso fue a casa de su madre y recuperó las cartas que Ted le había escrito durante años. Esas cartas también coincidían en tono e ideas con el manifiesto, pero no se detuvieron ahí. Al investigar los atentados previos del autor, se encontraron con una coincidencia inquietante con la historia personal de Ted. 2 bombas habían estallado en la Universidad de California, Berkeley, la misma donde Ted trabajó como profesor. Otro en la Universidad de Michigan, donde obtuvo su doctorado. No eran coincidencias. Y entonces llegó el hallazgo más contundente. Revisando documentos antiguos, David halló un manuscrito extenso escrito por Ted en 1971. Las ideas y argumentos filosóficos eran prácticamente idénticos a los del manifiesto. La misma estructura,
el mismo razonamiento, la misma voz. Era como si ese viejo manuscrito fuera el borrador primigenio del manifiesto infame. Para David ya no quedaba duda. En ese momento no tuvo opción. Su hermano era con casi toda seguridad el autor. Se obligó a sí mismo a contactar al FBI y denunciarlo. David llamó a la línea directa dedicada al caso y entregó una pista. También les envió por fax algunas de las cartas de su hermano para que las compararan con el manifiesto. Esperaba una respuesta rápida, pero pasó una semana, 2, 3, sin noticias del FBI. Era previsible. La fuerza especial, a pesar de su magnitud y recursos, recibía miles de llamadas. La lista de sospechosos llegó a más de 2.400 nombres, y Ted aparecía al final, ya que la pista de David había llegado tarde. Tras más de un mes sin respuesta, David volvió a insistir, solicitando hablar con alguien del liderazgo del equipo. El agente le dijo que estarían revisando las pistas una por una, y eventualmente llegarían a la suya, pero David insistió en que revisaran las cartas. Lo hicieron y vieron enseguida que sus afirmaciones eran muy creíbles. Derivaron la llamada a un líder del equipo, quien también vio las cartas y detectó las sorprendentes similitudes. De inmediato, el FBI priorizó la pista de David, revisó a fondo las cartas y documentos, y enviaron agentes a casa de él para recabar los originales. De un día para otro, Ted Kaczynski se convirtió en el principal sospechoso del FBI. Tras analizar todas las cartas y documentos, hallaron cientos de vínculos con el manifiesto, paralelismos de ideas, filosofía, estilo, estructura, todo. Indagando en el pasado de Ted, pudieron alinear sus movimientos con los del autor. Entonces formaron un equipo especial para vigilarlo. Aún no tenían pruebas definitivas, solo similitudes lingüísticas y estilísticas, insuficientes para arrestarlo. Sin embargo, sospechaban que su cabaña en el bosque contenía la evidencia que necesitaban, pero para revisarla necesitaban una orden judicial, lo cual podría llevar varios días. Mientras tanto, desplegaron vigilancia sobre él. Varias agentes se trasladaron al pequeño pueblo de Lincoln, en el oeste de Montana. Al llegar, preguntaron a los lugareños, quienes confirmaron que Ted probablemente estaba en su cabaña. No lo habían visto en un tiempo, decían, pero para él no era extraño pasar largos períodos aislado. Algunos agentes vestidos de civil se internaron en el bosque para localizar la cabaña y entender el terreno. El FBI también contactó a autoridades locales, entre ellas el guardabosques Jerry Burns, quien conocía a Ted personalmente. Burns había visitado ocasionalmente su cabaña y conversado con él, así que tenían una relación básica. El FBI le pidió ayuda para el arresto, explicándole que creían que Ted era el autor de los atentados, el hombre más buscado de EEUU. Burns se sorprendió, pero accedió a colaborar completamente. El FBI vigiló la cabaña durante días mientras tramitaban la orden judicial. Una vez obtenida, montaron una operación masiva. Más de 100 agentes y oficiales del FBI y fuerzas tácticas fueron desplegados, toda una operación para este pequeño pueblo. Al amanecer del 3 de abril de 1996, ingresaron al bosque. Unidades tácticas se desplegaron entre los árboles en torno a la cabaña como respaldo. El plan no era irrumpir violentamente, pues Ted portaba un rifle y podría resistirse. Además, la cabaña podría estar plagada de trampas o explosivos. El objetivo era atraparlo desprevenido, sin confrontación. El plan de arresto involucraba a 3 personas acercándose a la cabaña: un líder del FBI, un oficial local de alto rango y Jerry Burns, el guardabosques. Todos vestidos de civil, excepto Burns con su uniforme habitual. La idea era que Burns lo convocara amablemente por su familiaridad. Al acercarse,
Burns comenzó a llamar. «Ted, ¿estás ahí? Soy Jerry. Tengo a 2 hombres de una compañía perforadora y necesitamos hacerte unas preguntas». Ted cayó en la trampa. Abrió la puerta y salió. Burns lo saludó y explicó que los hombres eran de Nordic Drilling. Querían arrendar terreno cerca y necesitaban verificar los límites para no invadir su propiedad. Ted dudó. Luego dijo: «Está bien, dame un momento para ponerme los zapatos». En ese instante, Burns lo sujetó y lo sacó de la cabaña. Los otros 2 agentes entraron rápidamente, lo inmovilizaron y lo arrestaron. El agente del FBI se identificó y le informó que estaba arrestado y que tenían una orden de registro. El autor fue finalmente detenido y las imágenes que se vieron realmente son fotos de ese momento. La noticia del arresto se propagó por todos los medios. Fue el tema central de Estados Unidos en ese momento. Los periodistas incluso llegaron a la cabaña desde los primeros instantes porque se filtró. El FBI y los expertos en explosivos ingresaron a la cabaña y la registraron por completo. Era una mina de oro. Encontraron la máquina de escribir que usaba, materiales para fabricar bombas, cuadernos y diarios con anotaciones, instrucciones manuscritas para construir explosivos. También hallaron borradores o versiones previas del manifiesto y prendas como sudadera con capucha y gafas que coincidían con el retrato hablado realizado a partir de testigos. La cantidad de evidencias era abrumadora. Durante la inspección, un agente sacó una caja de plástico debajo de la cama. Estaba envuelta en papel aluminio. Al inspeccionarla, tuvo un presentimiento. La colocó con cuidado y ordenó retroceder. Llamaron a los expertos y confirmaron que era una bomba funcional. Si la hubieran abierto sin saberlo, habría explotado. Era la última bomba que Ted había fabricado, lista para su próxima víctima. Afortunadamente fue detenido antes de enviarla. El escuadrón antibombas la desarmó con éxito. El FBI y otros equipos continuaron buscando durante días, documentando cada objeto encontrado. La cabaña se convirtió en testigo clave de uno de los casos criminales más infames de la historia moderna. Tras el arresto, se desató un frenesí mediático. Después de 18 años, el esquivo autor que había eludido al FBI estaba bajo custodia. El nombre de Ted Kaczynski estaba en todos lados. Todos los medios lo cubrieron sin parar. No había nadie en el país que no escuchara sobre él. Incluso su familia, el hermano y la madre, vistos en las grabaciones, fueron perseguidos por cámaras donde quiera que estuvieran. Entonces, el público comenzó a indagar en el pasado de Ted y quedó consternado. ¿Cómo pudo alguien tan brillante, un académico de élite, un prodigio de las matemáticas, convertido en un asesino en serie? Esto alimentó aún más el huracán mediático. La gente quería entender quién era realmente y qué eventos lo llevaron por ese camino oscuro. Poco a poco comenzaron a surgir verdades. Salió a la luz que Ted vivió situaciones perturbadoras en Harvard, que podrían haber sembrado las semillas de su ideología destructiva, ideas sobre violencia y antitecnología. Ingresó a Harvard con apenas 16 años, el más joven de su promoción, lo que intensificó su sensación de aislamiento. Sus compañeros no lo aceptaban, no solo por su juventud, sino también por su inteligencia. En la universidad, asistió a conferencias de un profesor llamado Henry Murray, director del Departamento de Psicología en Harvard. Murray era un psicólogo renombrado y figura académica muy respetada. Los estudiantes lo admiraban. Se le consideraba un modelo y referente académico y personal. Su forma de hablar, sus ideas, su presencia imponían. Estableció un sistema de pruebas para seleccionar a quienes juzgaba aptos para su círculo íntimo. Ted era uno de los aspirantes. Con el tiempo, Murray notó su brillantez y comenzó a prestarle atención especial.
Eso era algo que Ted ansiaba, dada su profunda soledad. Su relación creció, y Ted empezó a frecuentar la oficina de Murray casi a diario. Entablaban largas conversaciones sobre la vida, filosofía y asuntos personales. Ted se abrió por completo. Habló de su familia, sus ambiciones, temores y sueños. Murray lo escuchaba y respondía como si fuera un amigo cercano. Desde muy joven, Ted había cultivado opiniones contrarias a la tecnología y el progreso. Era un chico que amaba la naturaleza y una vida sencilla, y creía que la tecnología estaba arruinando y esclavizando a las personas. Estas ideas se habían incrustado en él mucho antes de que nacerían sus pensamientos más oscuros o criminales. Compartía y debatía esas creencias con el profesor Henry, quien las escuchaba con respeto y a veces reconocía algunos puntos de Ted. Lo que Ted no sabía era que Murray tenía vínculos secretos con la CIA. Ignoraba que la agencia reclutó a Henry para realizar experimentos con estudiantes, especialmente cercanos, como Ted. Murray lo había atraído para usarlo en esos estudios psicológicos, detectando en él brillo intelectual y señales evidentes de dificultades sociales, soledad y distanciamiento, convirtiéndolo en un objetivo ideal. A medida que su vínculo creció, Murray persuadió a Ted de participar en un experimento. Un día de 1958, lo condujo a una sala oscura en sótano del campus. Lo conectó a cables y sensores para registrar sus respuestas vitales, algo similar a un polígrafo, pero más complejo. Apagó las luces y apuntó un foco intenso al rostro de Ted. Este no comprendía qué pasaba. Pensó que sería un experimento estándar, pero de pronto se encontró atado a una silla en una sala lúgubre, cables adheridos a su cuerpo, en una atmósfera más cercana a un interrogatorio o tortura. Sin aviso, Murray introdujo a un grupo de psicólogos, algunos profesores de Harvard y otros externos. Todos estaban allí para observar. Ted estaba confundido, pero trató de mantenerse optimista, creyendo que sería un estudio interesante. Entonces, todo cambió. El profesor amable que conocía se tornó frío y confrontador. Comenzó a interrogarlo con dureza sobre sus creencias, especialmente las tecnológicas, desafiándolas como si las pusiera en juicio. Atacaba esas ideas con dureza, e incluso proyectaba videos de sus conversaciones anteriores, grabaciones de las que Ted no tenía conocimiento. Desmontó cada creencia con críticas brutales. A sus 16 años, Ted se sintió abrumado. Intentaba hablar, pero no pudo. Murray siguió, diciendo que había compartido sus ideas con los demás y que coincidían en que eran risibles y retrógradas, meras fantasías de un niño que buscaba sentirse único. Afirmaban que eran simples retazos de filosofías obsoletas y que Ted no aportaba nada valioso. En ese punto te preguntarás, ¿qué buscaba Murray? ¿Por qué hacía esto? La respuesta es que era parte de un experimento de la CIA, que por entonces investigaba control mental y lavado de cerebro. Como sabes, en los años 50, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS se intensificaba. Era una competencia científica y tecnológica, y los estadounidenses sabían que los soviéticos experimentaban con psicología y lavado cerebral, así que quisieron adelantarse. Algunos experimentos incluyeron sustancias como el LSD. El objetivo era descubrir cómo desestructurar la mente, destruir creencias, lavar cerebros, hacerlo más manipulable y asequible para interrogatorios e información. Formaban parte de un programa secreto de la CIA entre 1952 y 1973, que se desclasificó oficialmente en 1975. No era una teoría conspirativa, era real. Admitieron la realización de experimentos en universidades buscando control mental e interrogación psicológica.
claro que fueron profundamente poco éticos e inhumanos. Tuvo un impacto psicológico grave en Ted y probablemente sembró semillas de destrucción y violencia que luego lo convirtieron en un autor de bombas. Irónicamente, el autor fue producto de la CIA y del gobierno de EE. Ted ya poseía sus propios puntos de vista, pero el camino violento que eligió para expresarlos se vinculó a un trauma psicológico inducido por esos experimentos. Estos se repitieron varias veces durante los siguientes 3 años. A pesar de lo agresivo del interrogatorio, Murray volvía después, se mostraba amable y abrazador, manipulándolo emocionalmente. Imagina a un chico de 16 años, por brillante que fuera, siendo manipulado por un experto. Murray murió en 1988, antes de que se revelara la identidad del autor o su vínculo con Ted. La existencia de esos experimentos salió a la luz durante el juicio, cuando sus defensores los invocaron para argumentar que era mentalmente inestable y que los experimentos habían alterado su pensamiento y conducido a sus actos criminales. La estrategia buscaba evitar la pena de muerte solicitando una condena de cadena perpetua por demencia. Pero Ted rechazó por completo esa estrategia. Se negó a permitir que lo retrataran como un loco, pues eso implicaba que sus creencias eran irracionales. Sus ideas eran su mensaje al mundo, y no permitiría que se las descalificara como locuras. En entrevistas posteriores, afirmó que los experimentos no lo habían quebrado ni cambiado. Declaró que participó voluntariamente durante 3 años, sin coacción. Ante la pregunta de por qué lo hizo, respondió que sabía que querían destruir su mente y creencias, y lo enfrentó para probar que no podían con él. Ted insistía en que no fue afectado como decían sus abogados, pero, desde un punto de vista lógico, eso es precisamente lo que diría una persona lavada de cerebro. Cuando Ted se enteró de que su hermano David lo había denunciado, se sintió devastado. Creía que, a pesar de la distancia, su hermano lo quería, y se sintió profundamente traicionado. Dijo a sus abogados que ya no tenía familia y que no quería saber nada de ellos. Mientras tanto, sus letrados se comunicaban en secreto con David, quien les pedía que siguieran la estrategia de demencia para salvarlo de la ejecución. Su equipo legal lo ignoró y solicitó además el traslado de su cabaña desde el bosque a un almacén. Efectivamente, la sacaron por helicóptero y hoy permanece en instalaciones del FBI. El objetivo era usarla como evidencia de su locura en el juicio. ¿Qué persona cuerda elige vivir aislada en una cabaña primitiva sin comodidades básicas? Planeaban contrastar imágenes de Ted como profesor y su aspecto desaliñado en el momento del arresto para presentarlo como un lunático. Hicieron todo esto a sus espaldas y le ocultaron la verdad, diciendo que no usarían la defensa por demencia. Ted se sorprendió varias veces al ver en la corte que su equipo ignoraba sus instrucciones y lo retrataban como un enfermo mental. Llegó a pedir que lo representara él mismo y despidiera a sus abogados, pero el juez lo rechazó por falta de tiempo. En un profundo estado de frustración, intentó suicidarse en su celda, aunque fue detenido a tiempo. Eso revela cuánto representaban para él sus creencias y filosofía. No podía renunciar a ellas. Era como si los experimentos de Harvard lo hubieran aferrado aún más a su identidad. Dejarlos atrás habría supuesto abandonarse a sí mismo. No importaba qué, se negó a ser catalogado como enfermo. Finalmente, la fiscalía le ofreció un trato: renunciar a la pena de muerte a cambio de una confesión completa y todos los detalles de sus crímenes. Al principio, Ted rehusó, pero después de lo que vivió con su equipo legal, aceptó. Fue condenado a cadena perpetua y enviado a ADX Florence, la prisión supermáxima de EE, la de máxima seguridad del mundo,
donde están algunos de los criminales más peligrosos, incluido el Chapo. Allí los internos permanecen aislados permanentemente, sin ver a otros presos. Cada uno es vigilado por cámaras las 24 horas. Ted pasó la mayor parte del tiempo en su celda, escribiendo, y se le permitió enviar escritos al exterior y comunicarse con personas. Algunos periodistas incluso lo entrevistaron tras su reclusión. Por su forma de expresarse, se percibía intelecto e inteligencia. Muchos observaron que sus ideas eran profundamente elaboradas, lo que generó interrogantes. ¿Cómo pudo alguien tan brillante convertirse en un asesino? De todos modos, Ted permaneció en esa prisión el resto de su vida. Fue diagnosticado con cáncer en 2021 y tras luchar durante 2 años, falleció en prisión en 2023. Y con eso concluye la historia del Unabomber. Si disfrutaste la historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.